en economía tokenizada. Me encantaría que nos dieras tu perspectiva a nivel global, primero en qué consiste la economía tokenizada y sobre todo a nivel de tendencias. ¿Cómo lo estás viviendo tú o cómo lo estás viendo tú? La economía tokenizada, yo siempre prefiero hablar del potencial que tiene, ¿ya? Porque volvemos al punto que la tecnología en general es una herramienta y depende cómo se diseñen las innovaciones, es como realmente termina. Yo personalmente siempre he visto la economía tokenizada que tiene el potencial a crear un nuevo modelo realmente económico basado más a la economía real que lo que tenemos hoy, que es una economía más especulativa. ¿Ya? Y por eso volvemos al tema potencial, de lo potencial y lo que sucede, porque aún estamos viendo hoy que los proyectos que hay de tokenización no necesariamente están bien vinculados a la economía real, sino algunos siguen siendo especulativos y simplemente es como un upgrade tecnológico. Es decir, por ejemplo, el crédito, el carbon credit, en vez de que sea, digamos, de una determinada forma, simplemente se tokeniza, pero no hay una innovación real ni una medición asociada a ese activo financiero. Y ahí creo que ese es el potencial que tiene. La economía, ustedes saben que la economía tokenizada al final tiene que ver con la posibilidad de representar un valor o un derecho, un activo o un derecho, pero lo maravilloso es que, como bien dice, token economy es también una economía que puede ser de incentivo. Si diseñamos, si el incentivo, o al final que son como sistemas monetarios complementarios, al final, tiene un diseño adecuado, se podría buscar o lograr el objetivo específico. Un caso muy concreto, lo que hablamos del tema de los créditos de carbono. Durante muchos años vimos los bonos de carbono, los créditos de carbono, pero nada que no hemos tenido la certeza de que ese activo sea real y cómo se generó la métrica, el seguimiento, la trazabilidad. Bueno, si se combinan distintas tecnologías, por ejemplo, IoT, tecnología satelital, inteligencia artificial, uno podría tener una estimación real de ese activo y ser un activo mucho más veraz, por lo tanto va a tener un impacto más real de lo que ha tenido en su formato más análogo o especulativo, por decirlo así. Eso yo creo que, por eso te digo que, pero depende todo de cómo lo diseñamos, porque aún así cuando uno habla de esta trazabilidad va a depender, por ejemplo, de qué tan manipulable es la información, los puntos donde se sube la información, etc. Pero se puede crear esta economía de incentivo que busque el poder resolver problemas específicos utilizando la tecnología. ¿Y lo ves como el futuro o como el presente? Yo lo veo como el presente con mucho potencial de crecer en el futuro. Para mí es una tecnología que habilita o permite que toda la sociedad pueda participar de manera más directa en la economía y en los mercados financieros. Y esto, dicho así, bueno, no sé, suena como una frase muy teórica, pero en el fondo puede ser muy transformador. Es decir, cuando una compañía puede acceder directamente al capital porque se está financiando de su propia comunidad de clientes, está rompiendo una barrera, está haciendo el acceso al capital mucho más simple. Y cuando un particular cualquiera puede acceder a los mejores productos financieros del mundo porque puede entrar con tickets muy pequeños, también está transformando la manera en la que su economía puede crecer. Entonces, cuando todo eso se pone junto y cuando todo el mundo también puede, utilizando esta tecnología, crear, es decir, cuando la creatividad, esa creatividad colectiva también se pone a funcionar y cada empresa puede crear sus modelos y esos modelos se comparten, etcétera, pues al final la sociedad se enriquece y bueno, eso, se crea riqueza, se evoluciona, etcétera. Entonces, para mí es una tecnología muy habilitadora para el crecimiento socioeconómico en general, del crecimiento social. ¿Y qué países creéis que están más avanzados y mejor posicionados respecto a otros en relación a ir implementando una economía tokenizada? Porque ya tiene primero un marco legal
que le permite desarrollar estos tipos de activos y de innovación financiera. Además, están complementando con un lineamiento de buscar la innovación financiera también, por ejemplo, en Green Finance. ¿Qué son las Green Finance? Bueno, las economías verdes que están asociadas justamente a activos financieros que traen mayor sostenibilidad. Y ahí sí podemos, por ejemplo, vincularlo con la economía tokenizada. Qué lindo sería, y lo que estaba yo contando un poquito antes, el que los activos, bueno, los activos verdes, pero también otros activos sostenibles, tuvieran un diseño, porque al final pueden ser un sistema monetario complementario al final, que tuviera un diseño que permitiera resolver el problema específico, alineando mucho más el activo con la economía real, que es algo con lo que lo hablamos un poquito antes, que hoy en día está desacoplado y es uno de los grandes riesgos que que existe a nivel global en el tema económico mundial. Motivo por lo cual estaban todos los grandes líderes sentados en Davos hace una semana atrás. Aunque no lo digan, es parte de la realidad. Ya. Es parte de la realidad. ¿Y Suiza, algún otro? O sea, bueno, Inglaterra, que está bien también, tiene un buen marco de innovación financiera. Singapur también es un buen espacio donde crear. Yo siempre llamo a estos países que son como sandbox, ¿ya? Y que son perfectos para poder crear estas innovaciones y que, digamos, aquellos que funcionan se puedan luego escalar o mejorar. Yo diría principalmente eso. Creo que aún el resto... Australia también. Australia dentro Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene la virtud que tiene una regulación que te permite hacer todo lo que no esté prohibido, ¿ya? Pero aún así... La incertidumbre. La incertidumbre. Y por eso el contar con marcos legales que incluye no solamente los criptoactivos, sino que además incluye las DLT, para que los smart contracts tengan validez, es lo que te permite poder empezar a generar ese tipo de innovaciones en un contexto más seguro y además que de alguna u otra forma regulado y que le da más certeza jurídica y certeza y confianza a los usuarios, que es algo que, como ustedes se imaginarán, dado los hechos que han sucedido el último año, prácticamente han sido varios, es importante retomar esa confianza y que se diferencie los buenos proyectos, los proyectos serios, de los proyectos que no son tan serios. Y los no tan serios se corre en los ambientes no regulados o por lo menos donde no tienes DLT, donde no hay una caracterización o definición de los distintos tipos de criptoactivos, se presta para que esta ambigüedad se creen productos o servicios que finalmente no sean tan serios como aparentaban ser. Ya sabemos qué casos icónicos se pueden encontrar, ¿no? Como FTX. ¿Y España-Europa? ¿Cómo veis el ecosistema de España y Europa? A ver, yo creo que, bueno, sabemos que finalmente España es un caso bien interesante porque de alguna u otra forma la comunidad corporativa y la comunidad también emprendedora se organizó hace años dentro del ecosistema del consorcio Alastria y sobre eso se generó otros ecosistemas dentro de España y aquí hay mucha innovación en ese sentido. No obstante, España tiene la particularidad de que igual tiene que esperar a ver qué sucede a nivel de la Unión Europea. Entonces, avanza a paso lento. De hecho, yo he sabido de casos de innovaciones de corporaciones que han tenido que hacerlo, españolas, lo han tenido que hacer, los desarrollos lo han tenido que hacer fuera de España,
en países como el Reino Unido, donde sí contaban con el marco legal para poder desarrollarlo. Y volvemos a esto. Entonces tienes acá un ecosistema en España interesante, innovador, no obstante que está a la espera de la implementación de la regulación europea y de los lineamientos que salgan, que se desprendan de ello. Y ojo, que va a ser muy importante porque si es que, por ejemplo, empezamos a ver desarrollo de productos como stablecoins, no creo que sea del gusto de la Unión Europea, que además está evaluando el tener un euro digital, por ejemplo. Entonces, pues, es como, hay ecosistema, pero al final no logra, si no tiene ese marco de certeza, cuesta el que lo pueda seguir escalando y que pueda seguir atrayendo a corporaciones que se atrevan a realmente dar el paso firme a tokenizar sus activos. Y en el caso de América Latina, antes pero creo que el caso de América Latina también es bien interesante, tú tienes una Centroamérica con una intención, y cuando digo Centroamérica no lo digo solamente por El Salvador, sino digo también hay que recordar que México hace años tiene tuvo una ley fintech que permitió el desarrollo de productos con criptoactivos. Tienes también Brasil, pero sobre todo diría en Centroamérica hay hambre. Hay hambre, creo que digamos, la ley Bitcoin generó esa hambre, ese interés, y además hay una necesidad, porque hay mucha gente que no está bancarizada, que no tiene acceso a servicios financieros, ya sea por la informalidad del trabajo, por los bajos montos que manejan, porque son países que principalmente reciben una parte importante de su Producto Interno Bruto, vienen de remesas, principalmente Estados Unidos. Entonces tiene un contexto bien particular, y bueno, obviamente tienes Brasil, que es como si fuera un continente aparte, y países como Argentina, que tiene un ecosistema fuerte, pero que tampoco tiene un marco legal que les permita, como quien dice, ser el hub. Y Chile, que recién se aprobó hace un par de meses una ley fintech que tienen que esperar aproximadamente entre 15 y 18 meses para que se hagan todos los cambios normativos para poder implementar. Por lo tanto, las instituciones financieras tienen que esperar ese tiempo para poder ofrecer productos y servicios de criptoactivos en forma más masiva. Entonces, ahí tienes como un amplio panorama regulatorio. Sí. A ver, esa hambre en América Latina nosotros la vivimos porque nos llegan compañías consultando y con clientes en Perú, en México, en Colombia, justamente por todos los motivos que has comentado. Y respecto a nivel regulatorio, en Europa, nosotros sí que hemos sentido como un antes y un después. Completamente de acuerdo en que es necesaria esa claridad regulatoria, sobre todo en el ámbito de los security tokens, porque estás trabajando en mercados financieros y ya están súper regulados, entonces no puedes entrar de lado a crecer y a operar en esos mercados financieros. Tiene que ser totalmente en un entorno para poder que instituciones que quieran desarrollarse en ese mercado, pues obviamente solo si a nivel regulatorio está todo muy claro lo van a hacer, porque si no, el riesgo reputacional puede ser, o sea, es enorme. Pero lo que sí vemos es que Europa ha tomado muy decididamente el camino hacia la economía tokenizada y está sacando reglamentos específicos para favorecerlo. A nosotros nos impacta mucho el régimen piloto, el reglamento piloto, que justamente permite la creación de esos mercados regulados secundarios, es decir, mercados de bolsas de security tokens en los que los inversores pueden negociar directamente. Y esta ley ya está aprobada, es decir, ya se conoce el texto de la ley, va a entrar en vigor ahora en marzo. Y da un esquema sobre el cual trabajar que es muy claro. Sigue a la regulación en Suiza. En Suiza esta ley ya existe desde el año pasado y Europa pues,
la ha aprobado este año y hasta que no entre en vigor pues no empezarán las primeras compañías a tener licencia y tal. Pero bueno, es un marco regulatorio que sí que da toda la seguridad jurídica para poder operar. Entonces, estamos notando ya desde el punto de vista de las instituciones cómo el año pasado sí no se atrevían a dar el paso, pero ahora en el que la ley ya está es inminente el que entre en vigor, sí que están mucho más dispuestas a introducirse en el sector. Bueno, tenemos ahí 3 minutos, 2 minutos para acabar. Sí que me gustaría que acabáramos hablando de oportunidades, o sea, de oportunidades que veis que existen respecto a esa economía tokenizada y qué cosas vamos a ir viendo, qué cosas van a cambiar, Yael. Bueno, a ver, lo hemos comentado muchas veces, estamos al principio de toda una transformación, entonces pues lo visualizamos, nosotras lo visualizamos todo tokenizado, que el mundo tokenizado, el mundo en tokens, ¿qué cosa no va a estar tokenizada? Pero Y replicable en metaverso. todo y de metaverso, está claro. No, pero bueno, exacto, es decir, hay un universo de oportunidades y bueno, quiero decir, las vamos a ver en los próximos años. Sí. Sí, yo tengo la misma perspectiva que Yael, además que esto se da en paralelo no solamente con el desarrollo y evolución de la tecnología, de las tecnologías DLT, sino que además con la evolución de las otras tecnologías profundas como la inteligencia artificial, el IoT, la tecnología satelital, etcétera, porque los próximos activos de la nueva generación van a estar hechos con datos y datos que van a ser lo más precisos posibles y menos manipulables posibles, ¿ya? Y ahí yo siempre, esa es mi pasión, la verdad. Y ahí creo que está esa oportunidad, linkeándolo con tu pregunta anterior, de crear esta economía tokenizada, o de incentivos que realmente alinee los objetivos. Porque en el caso de la Green Finance, que es un caso yo creo que es muy interesante, algo que ya se sabe es que finalmente hay problemas de información respecto al impacto de los proyectos verdes, digamos de los activos verdes. También hay temas asociados a que el tiempo que requiere la inversión en esos activos verdes es mucho más larga que el tiempo en que en general el mercado financiero exige tener una rentabilidad y ahí, por eso te digo, y son todas estas variables que esperamos podamos ir resolviendo con el avance de la convergencia de estas tecnologías. Bueno, en el formato tokenizado, obviamente.